eso nos sirvió como para entender de qué se trata escala, y ahora, bueno, vamos a ver ya un poco más en profundidad que las escalas están normalizadas. Es decir, el día de hoy vamos a comenzar a aplicar escalas de acuerdo a norma SIDA. El concepto ya lo tenemos, que es básicamente lo que veníamos viendo. Ahora vamos a ver, de acuerdo a norma SIDA, cómo pauta el tema de las escalas. Bueno, decíamos, las escalas, eh, ahí tenemos. Establecer, el objeto de las escalas es establecer las escalas lineales recomendadas para usarse en el dibujo tecnológico para construcciones civiles y mecánicas. Normas de consulta, bueno, en la aplicación de las normas no es necesario consultar ninguna otra norma, es decir, IRAM directamente a través de la norma 4505 es el elemento de consulta, no hay otro libro, directamente es el único elemento o norma que nos rige. La escala, proporción, esta es la definición, proporción entre las dimensiones de un dibujo, mapa, plano, maqueta, etcétera, y las del objeto que representa. Es decir, lo que está estableciendo la escala, lo que nos está diciendo acá, es que la escala es una relación entre el objeto real y las dimensiones del dibujo que yo tengo. Digamos, cómo hago ese paso de un objeto más grande o más pequeño con nuestra hoja y cómo lo plasmo en el dibujo en 2D. Bien, de esto era un poco ya lo que veníamos manejando, que las escalas pueden ser natural, según la definición, la proporción en la cual las dimensiones del dibujo son iguales a la del objeto. Es decir, yo mido una pieza que la tengo para dibujar y traslado las mismas dimensiones en milímetros y la dibujo. Eso es escala natural. Luego aparecen las escalas de reducción. Digamos, conceptualmente esto lo veníamos manejando. La escala de reducción, que es la proporción en la cual las dimensiones del dibujo son menores a la del objeto. ¿Eh? Es decir, yo tengo una pieza demasiado grande, la voy a reducir, la voy a multiplicar por un coeficiente, de forma tal que me permita hacer una reducción uniforme de esa pieza para plasmarla en el dibujo. Y finalmente, la escala de ampliación, que es la proporción en la cual las dimensiones del dibujo son mayores a la del objeto. Es decir, yo tengo un elemento muy pequeño y tengo una hoja de determinado tamaño, entonces la trato de ampliar. Es decir, la idea de ampliación no es una idea solamente de decir, porque tengo hoja que me sobra, la voy a ampliar. No. La escala de ampliación significa que cuando yo tengo un objeto demasiado chico y lo tengo que llevar a la hoja, y luego a eso le tengo que poner medida o especificaciones técnicas, va a ser muy engorroso. Entonces, en la medida que yo pueda ampliarlo, voy a mostrar más detalles y me va a permitir completar la información. No se olviden, en esto de la escala, un dato muy importante, que lo vamos a ver en la lámina siguiente, son las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Es darle las dimensiones, las medidas de un dibujo, las dimensiones del objeto. ¿Mm? Bien, esas dimensiones están, que voy a dar del objeto, no van a estar en función a lo que yo dibuje. Yo lo voy a poner en función a la pieza real. Es decir, si mi pieza real, una dimensión, un largo, tiene 100 milímetros y la tengo que hacer una reducción en mi hoja, yo la coloco, por ejemplo, la divido en dos y la dibujo en 50 milímetros. Ahora, si yo a eso le tengo que dar después las dimensiones, es decir, las acotaciones, qué dimensiones va a tener, obviamente yo voy a reflejar los 100 milímetros, voy a colocar 100 milímetros, que es la información real de la pieza. Que eso quede claro. Lo que estamos haciendo es simplemente manejar una pieza real
cómo hago para representarla en un espacio de una hoja en función a las necesidades tanto del espacio de la hoja como demostrar en detalle ese objeto. Bien, y acá el tema de escalas, yo les decía que ya lo veníamos manejando, y lo que hace Norma Siran, que no hacíamos hasta ahora, es colocar esas escalas con unas ciertas, la denomina escalas recomendadas. En realidad son escalas, digamos, obligatorias, salvo en situaciones especiales que permite modificar alguna escala o usar alguna escala intermedia. Bien, decíamos que en el contexto que mencionábamos, escala natural de ampliación y reducción, aparece un grupo de escalas de reducción, que es 1 en 25, 1 en 2, 1 en 2,5, 1 en 5, 1,7. Fíjense que ustedes hacían una escala de reducción y simplemente lo que tratábamos era de colocarle, decían, bueno, yo esta es la de reducción, la divido, la reduzco 1 por 1,5. Bueno, eso no ocurre más. Digamos, tenemos que ceñirnos a este tipo de escala. Obviamente, esta situación de Norma Siran, donde nos obliga a tener esa obligatoriedad, donde tenemos ese limitante, bueno, no es cómodo, pero sí necesitamos trabajar con estas escalas que nos fija la norma. Para entender un poquito más esto de escala, por ejemplo, tenemos la escala de reducción. La escala de reducción, ¿qué nos dice? Que si nosotros esta expresión 1 en 20 la podemos expresar como 1 en 20 en este sentido, como si fuera numerador y denominador. En el numerador decimos que representa el valor unitario de la dimensión lineal del dibujo. Y en el denominador representa la cantidad de veces que el valor unitario es la dimensión del objeto. Es decir, estamos diciendo que a 21, una unidad, que puede ser milímetro, lo que sea, una unidad en el dibujo representan 20 unidades en la realidad. Es decir, 20 unidades de la realidad, vamos a suponer 20 milímetros, yo lo voy a representar en el dibujo como una unidad. Esto quiere decir que estamos haciendo una reducción y tomamos la dimensión. Esto quiere decir que si yo tengo algo, lo divido por 20. Hay una reducción de las dimensiones reales para dibujarla y la plasmo de acuerdo a la regla. Entonces, la parte superior, digamos, el numerador es el dibujo. Y en la parte inferior, digamos, el denominador, es la cantidad de veces que yo hago la reducción o ampliación del... Ahora vamos al ejemplo de escala de ampliación. 50 en 1. Representa el valor de la dimensión lineal del dibujo. Es decir, los datos son los mismos. El numerador representa el dibujo. Y el denominador representa el valor unitario de la dimensión real del dibujo. Es decir, que a una unidad de la realidad del objeto, yo lo voy a ampliar 50 veces. Es decir, lo voy a mostrar mucho más grande. Entonces voy a tomar en milímetros lo que corresponde del dibujo, y en este caso puntual lo voy a multiplicar por 50 para verlo. En el otro caso, en el de arriba, por contraposición a 20 milímetros de la realidad, yo lo voy a representar con un milímetro en el dibujo. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe entre las dos? Entonces, por ejemplo, 50 milímetros del dibujo representan 1 milímetro en el objeto pieza en el caso de ampliación. Este concepto, básicamente, lo tienen que tener en claro. Es decir, ¿y cómo hacemos comúnmente? Bueno, tomamos la medida del objeto,
En el caso de reducción la dividimos 20 y eso es lo que vamos a representar en el dibujo. En el caso de ampliación, tomamos la dimensión del objeto, cada milímetro, lo multiplicamos por 50 en el caso que sea la escala de ampliación. En este caso se han mencionado en Norma CIRAN como ejemplo dos escalas bastante diferenciadas, ¿no? Las escalas estas son importantes que nosotros las vamos a manejar en función, decíamos, a lo que queremos mostrar y al espacio de la hoja. Yo diría que más a lo que queremos mostrar, porque la hoja quizás podamos pasar a una ampliación mayor y resolvemos el tema. Yo les decía que la función de que cuando más reducido es el dibujo, más difícil es trabajarlo desde la representación hasta colocar la información adicional que merece que tenga una pieza para ser ejecutada. Entonces, la tendencia es generar una escala adecuada, porque esa sería la intencionalidad de la escala adecuada, de forma tal que nosotros podamos mostrar todo. Ahora, en el caso, y esto va mucho dirigido a casos especiales, nosotros, por ejemplo, las escalas estas que estamos viendo acá, en fíjense, estas escalas 1 en 20, están dirigidas a reducción de una pieza normal. Pero ¿qué pasa cuando estas escalas hay que trabajarlas? Y no tanto para metalmecánica, sino ya para lo que es ingeniería de construcciones, donde nosotros ya manejamos edificios o espacios de terreno muy grandes. Entonces lo que se hace, la escala de 1 en 2 puede pasar a 1 en 20 como reducción, o 1 en 200, es decir, se multiplica y se le van agregando 0. Entonces ya no es una pieza, sino es un objeto, y lo que voy haciendo es aplicar escala, en vez de 1 en 2, 1 en 20, 1 en 200, 1 en 2000. Cuando más el denominador mayor es, por ejemplo, este 1 en 2000, estamos mostrando ya algo que es muy grande. Es decir, para que se den una idea, esta en construcciones civiles, 1 en 2 podemos mostrar un detalle de una pieza. 1 en 20 quizás mostremos una habitación. 1 en 200 estamos mostrando la manzana de ese edificio. Y 1 en 2000 estamos mostrando quizás un barrio. Entonces, estas escalas que son de reducción a mayor son en general aplicables, no tanto en dibujo metalmecánico, sino en construcciones civiles. Y por otro lado tenemos las escalas como las que aparecen acá, que dice 50 en 1, que ya es una escala de ampliación importante, digamos. Nosotros algo lo multiplicamos por 50, imagínense una piecita, y el tamaño, una pieza, un objeto, lo multiplicamos por 50, es importante. Y en el caso de que sea muy reducido, también se aplica en 500 en 1. Ya son casos muy especiales. Imagínense alguna pieza, un engranaje muy pequeño, algo así, que haya que ampliarlo y dar detalles de sus dientes, del engranaje y demás. Bueno, puede aplicarse quizás una escala de esa. Y también hace la salvedad que en casos excepcionales que no se puedan contener en esas escalas, bueno, se puede recurrir a una escala intermedia. ¿Mm? En el caso de las cotas, por ejemplo, hay situaciones que nosotros dibujamos una pieza que es, a lo mejor es un extremo con un eje demasiado largo, entonces lo que se puede hacer en casos, hay artificios que nos permite dibujar y hacer una interrupción y reducirla, pero esos son casos especiales. Bueno, en caso de que vaya una cota que no corresponda, digamos, con el dibujo,
Bueno, en ese caso se subraya y se está indicando que la medida que se coloca ahí vale, aunque el dibujo no corresponde. Pero eso es una cosa muy particular que por ahí no viene el caso en este momento. La escala a elegir para el dibujo depende de la complejidad del objeto a representar y de la finalidad de representación. Digamos, es lo que veníamos diciendo, que nosotros nos adecuamos a lo que queremos mostrar. No se olviden esto, el concepto nuestro tiene que ser siempre en un dibujo, cuando yo estoy representando algo, soy el emisor de ese dibujo, digamos, alguien lo va a leer, entonces tengo que facilitar por todos los medios que esa persona pueda interpretarlo. Por lo tanto, la idea es que yo dibuje en escala adecuada, que me permita poner información correcta y que la pueda interpretar sin confusiones la persona que lo va a leer. Bueno, en todos los casos deben ser suficientemente grandes para permitir la interpretación fácil y clara de la información mostrada, y los detalles que sean demasiado pequeños para una notación completa deben representarse en una vista o corte con una escala mayor. Digamos, hay un detalle que uno puede llegar a hacer en un caso especial. Todas las escalas, en este caso, se van a especificar. Hasta el momento ampliábamos y por ahí, no sé si ustedes estaban colocando la escala que usaban, pero de ahora en más, al haber escalas normalizadas, lo que vamos a hacer es colocarlas en el rótulo. Se va a colocar de esa forma, 1, 2 puntitos, 20, 1 en 1, lo que corresponda, en el casillero que corresponde al rótulo. En general, los dibujos tienden a dibujarse en la misma escala, pero no siempre ocurre y quizás en una pieza o en otro tengamos que, si hay dos piezas dibujadas en una misma hoja, es probable que tengamos que recurrir a dos escalas diferentes. En el caso de que haya varias piezas con la misma escala y una en particular está con una escala diferente porque la tengo que ampliar o reducir, entonces se coloca la escala dominante en el recuadro, en el casillero, digamos, correspondiente al rótulo, como escala dominante, y en el caso de la pieza esa particularizada, se coloca al pie de esa pieza la escala correspondiente. Es decir, en ese caso. Y esa es la forma de indicar escala. Es decir, la escala, si hay una escala dominante para las piezas, se coloca en el rótulo. Y si eh, hay una escala que es diferente, se coloca al pie de la pieza. Bueno, después hay unas consideraciones que en dibujo, si tenemos que ampliar algo mucho, llevarlo a un tamaño muy grande para indicarlo, y al objeto de que la persona que lo lee tenga idea de cómo es la pieza, que no le lleve a confusión, a veces se hace una representación muy pequeña en la lámina de esa pieza, por ejemplo, un engranaje, se puede dibujar muy grande y luego se puede hacer un detalle como mostrando la real dimensión de esa pieza. La idea de ampliación, digamos, se dibuja en escala natural al pie del objeto como para indicar, miren, no es el tamaño que ustedes están viendo, sino es algo de este tamaño. Pero bueno, se amplía con la intención siempre de colocarle la mayor información posible. Bien, y acá tenemos las escalas, bueno, un poco lo que veíamos, cómo se van transformando, cómo se van multiplicando las escalas. Pueden ser uno en 50, uno en 100, uno en 200, se va como multiplicando, potenciando, digamos, las escalas en función a las necesidades. Como idea, digamos, de escala, en general, nosotros, Norma Serán toma dibujo metalmecánico, dibujo tecnológico, digamos, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora en este momento, y hay otro que son dibujos de construcciones civiles.
Las dos abordan un Mazira. Ahora, la diferencia es clara. En general, los dibujos metalmecánicos puede ser una pieza que tenemos que reducir, una pieza muy grande que tengamos que reducir. Y otros son de escala natural o de pequeña reducción. Y eventualmente por alguno también de ampliación. Pero en la diferencia en escala para dibujo en ingeniería civil, en general son todas de reducción. Imagínense que estamos hablando de edificios, de terrenos, de habitaciones, siempre. Entonces se pueden recurrir a estas escalas que nosotros estamos viendo. Nosotros es raro que veamos, y se diría casi lo tenemos que descartar, en el cursado y en la vida real, metal mecánico con una escala de 1 en 500, ¿no? Es un caso excepcional. Pero bueno, es bueno que lo sepamos. Bien, esto era lo que estamos viendo y ahora vamos a ver, eh, se ve, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico número 4. El trabajo práctico número 4 se denomina método ISOE, se dibuja con instrumental de dibujo y vamos a aplicar escala. Es una continuidad del primer trabajo. En este caso, la pieza le falta una parte acá. No es que se olvidaron de dibujarla, sino que hay una parte debajo de esta cruz que no está, digamos. Entonces, los dibujos, cuando nosotros tenemos perspectivas como esta, en general, la persona que dibuja estas perspectivas, estos dibujos, digamos, emulando la realidad en 3D, lo que hace es representar las vistas más importantes. Es decir, que estamos observando dibujos que tienen las caras posteriores, las que están ocultas, no tienen mucha información. Recordemos esto. Cuando nosotros vamos a representar siempre las vistas que nosotros vamos a dibujar, tienen que estar las vistas principales, que son anterior, lateral izquierda y superior, cargadas de la mayor cantidad de información y de aristas visibles. ¿Eh? Esa es la idea. Entonces, en estas perspectivas estamos viendo las caras que tienen mayor información. En este caso, las piezas que tienen, las caras que tienen mayor información, que nos permite son esta, por ejemplo, la pieza 1, la misma, la pieza 2, 3 y 4, siempre mirando desde la derecha hacia arriba, esa sería la vista anterior, y la lateral izquierda sería la que miro desde mi izquierda hacia la derecha, hacia ascendente, y la superior sabemos cuál no hay duda. ¿Cuál es la idea? Si nosotros llegamos a cambiar, por ejemplo, la vista anterior y colocamos, por ejemplo, en una de las piezas, por ejemplo, la número 4, que es más evidente, llegamos a cambiar la anterior, nos va a quedar una lateral izquierda con muy poca información de aristas visibles. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a que la vista anterior, lateral izquierda y superior contenga la mayor cantidad de aristas visibles. Ustedes dirán, ¿por qué? Si total la veo en las otras. Primero, porque conceptualmente yo tengo que dibujar la cantidad de vistas necesaria para expresar una pieza. Entonces, si yo, porque muchos dicen, ¿con cuántas vistas se representa una pieza? Con las necesarias. Si yo tengo un dibujo complejo con orificios y detalles en las 4 caras, indudablemente tengo que dibujar las 6. Ahora, si tengo que dibujar una arandela, lo voy a hacer con dos vistas. Tengo, ¿no?, los diámetros y luego el espesor. Entonces, la cantidad de vistas que yo haga son las necesarias. Ahora, dentro de esas vistas, yo tengo que seleccionar la anterior como importante, la más importante, que a su vez
me permita generar una lateral izquierda y una superior con muy buena información. ¿Se entiende? Y ahí termino. Si yo elijo mal mi vista anterior, voy a tener que dibujar quizás las 6 para reflejar una pieza que no tiene, que con poquitas vistas, con 3 ya estaba resuelta. Entonces, conceptualmente, tengo que elegir correctamente mi vista anterior y mi lateral izquierda y superior. ¿Por qué, dirán ustedes, por qué tanta obligación de elegir las vistas anteriores, lateral izquierda y superior, con información de aristas visibles? Porque vamos a ver la clase que viene, que las acotaciones, que es colocar las dimensiones de un dibujo, ustedes lo vieron ya en lo que es una acotación en la pieza anterior, con información de medidas y demás, es la información de la pieza. Pero Norma Sira nos dice que cuando nosotros vamos a acotar, solamente podemos hacerlo en las pistas que tienen aristas visibles. Yo no puedo acotar un arista oculta por oculta. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo que solamente acotar aristas visibles. Si yo paso de ese concepto y soy un desordenado en ejecutar las vistas, voy a tener que generar varias vistas más, adicionales, quizás las 6, para poder acotar pequeñas cosas. Entonces es importante en el proceso de trabajar cuál es mi vista anterior. En este caso no hay dudas, las tengo bien catalogadas, las otras listas son malas. Bien, y finalmente el trabajo práctico tiene un elemento que es un detalle. Ustedes habrán visto que en este caso nosotros le estamos dando, Profe, ¿podría silenciar al micrófono que está ampliarlo, bloqueado? viendo las dimensiones. Entonces tenemos la ampliación del largo, tenemos el largo y le decimos cuál es la ampliación y cuál es la pieza de reducción. Bueno, ustedes tendrán que aplicarlo y van a aplicar las escalas. Y finalmente, como en trabajo 5, ya lo van a ver con el jefe de trabajo práctico de cada módulo, se les da un trabajo como para empezar a interpretar cómo funciona esto. A partir de estas dos pistas, de cada una de las piezas, las 5 y las 6, ustedes van a generar la vista superior. Ya tienen dada la anterior, lateral izquierda. Entonces lo que van a hacer es generar la vista superior a partir de estas vistas. Recordemos que las aristas, hay correspondencia entre una vista y la otra. Y que cada borde visible se refleja en la vista de al lado, digamos. Cada borde del anterior se refleja en la vista lateral izquierda. Y a su vez, entre las dos, se recompone la vista faltante, que es la vista superior en este caso. Cada interpretación, ustedes tienen que buscar en cada arista que aparece en su lateral izquierda para entender qué se está dibujando. Por ejemplo, en la pieza 5, yo tengo una arista visible, una arista oculta en la lateral izquierda, y voy a la vista anterior y digo, ¿con qué coincide? Y indudablemente el único elemento que se refleja en este caso, como una arista oculta, son estos sectorcitos que aparecen en la parte inferior, en la mitad de la pieza. Dos planos horizontales. Luego voy a la vista lateral izquierda y veo más arriba que me aparecen aristas, me aparece una arista visible y después unos pequeños tramos de bordes ocultos. Esos tramos de bordes ocultos, indudablemente voy a la anterior y voy a encontrar que lo único que me puede generar esos planos
son esta arista que estoy señalando, que lo estoy mostrando acá, es la que me está generando estos bordes ocultos que están acá. Más arriba, yo voy a tener en la vista lateral izquierda un elemento que es este quiebre que aparece en la parte a la izquierda de la vista, y lo busco en la lateral derecha y voy a ver la proyección. Por lo tanto, esta arista, este plano inclinado, infiero que está a lo largo de toda la pieza y oculto. Entonces, fíjense cómo voy teniendo información. El orificio, en la vista anterior, cuando lo veo en la lateral izquierda, indudablemente ya lo tengo definido que está en una cara, en un elemento que está vertical, en la pieza. Bueno, todas estas situaciones lo voy leyendo entre las dos, interpretando, y a partir de eso voy a generar la vista superior. El largo de la vista superior, hacia abajo, está dado por la lateral izquierda. Recuerden que es como que giramos y tenemos la proyección de las dimensiones de la vista lateral izquierda sobre la superior. Y el ancho de la vista superior es a partir de la anterior. Es decir, se entrecruza información, y cuando yo tengo en claro qué es cada borde entre la vista anterior y la lateral izquierda, me permite confeccionar la vista superior. Les quería aclarar algo, que esta pieza tiene un error. En una arista que no está, en la vista lateral izquierda de la pieza 5, acá donde estoy señalando, el tramito este que estoy señalando es una arista visible y que corresponde a este punto que está en la vista anterior. Bueno, lo mismo ocurre con la pieza número 6, que la van a ver en la hoja, en la clase práctica. Bien, esto sería el trabajo práctico que ustedes desarrollarían, porque ustedes están entregando el trabajo 3 y desarrollarían el trabajo 4, que es seguir ejecutando, aplicándose escalas, seguir ejecutando ISOE, aplicando las escalas de ampliación y reducción de acuerdo a lo que corresponde, y hallar una vista faltante sobre el método ISOE. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? No me quedó bien claro. Ahí donde dice ampliación y reducción que nos va en la medida, ¿esa es la medida a la que tiene que quedar la pieza dibujada en la hoja? no, no. Las medidas que aparecen en la información corresponden a la longitud de la pieza. Digamos, el largo de la pieza tiene 140 milímetros y corresponden al largo de la pieza en medida en las aristas de la perspectiva. Y Es a ese decir, valor hay que aplicarle la reducción o ampliación. claro, a este valor, que yo tengo de acá hasta acá, a ese hay que aplicarle la escala de reducción de acuerdo a norma CIRA. Ah, perfecto. Y lo que van a hacer es tratar de hacer proporcional, sacar las otras medidas en función a la proporcionalidad que tiene. Digamos, 140 ustedes las van trabajando con la proporcionalidad. Y se van sacando, bueno, el largo tiene 140, van sacando la proporcionalidad y trabajan sobre eso. Fíjense que en todas estas, en estas dos primeras por lo menos, hay un cuadriculado que ustedes lo pueden tener en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tienen 7 en la pieza número 2, el largo tienen 7, es decir, dividen 147 y les va a dar el tamaño del cuadrito. A partir de ahí, con esos cuadritos, el tamaño de cada cuadrito, si ustedes miran la vertical, esos 20 milímetros que tengan, los van multiplicando y sacan el resto de las dimensiones del dibujo. Y lo mismo ocurre en las piezas 3 y 4. Entonces, el largo de 50, y ustedes lo que van a hacer es aplicar la escala de reducción para que le entre en la hoja. Bien, ese sería el concepto básicamente, y en esto, en las 5 y 6, hay una serie de cuadraditos que ustedes tienen 5 milímetros,
Entonces van a aplicar si es ampliación o reducción. Recuerden que tienen que dejar el espacio para ejecutar la tercera vista. ¿Mm? Estos 5 y 6 son interesantes porque nos hacen analizar y pensar y la interacción entre las dos vistas y ver qué es lo visible en una y qué es lo oculto en la otra, y ahí vamos deduciendo toda la información. ¿Mm? En la pieza 5, como para que vayan pensando, hay un detalle que está acá en esta zona y en esta zona que sería importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Mm? Piénsenlo, que es la clave de esa pieza. Bien, eso sería el trabajo de hoy, pero me interesa un poco, dado el tiempo que por ahí hemos tenido lamentablemente por los feriados y demás, ¿qué quieren que por ahí repasemos o veamos, si ustedes consideran importante, el tema de algo de ISOE? Si ustedes quieren ver algo conceptual, lo vemos. Por ejemplo, del método ISOE, algo que no entendieron, si ustedes quieren ver, lo podemos repasar o ver. Eso depende de lo que ustedes consideren. Profe, yo quisiera repasar un toque el tema de las vistas al representarlo. ¿Cómo sería? Si quiero ver la lateral derecho, ¿cómo se va a representar en la hoja? ¿A la izquierda o derecha? Digamos, a ver, podríamos repasar un poco cómo surge esto del método ISOE, si quieren. A ver si Sí. un poco para que nos queden claro de cómo funciona esto del método ISOE. Digamos, a veces estos repasos vienen bien como para fijar conceptos. Método ISOE, vamos a ver. A ver si lo podemos ver. Bien. Bien, acá podemos hacer un elemento, ya que, digamos, vimos el trabajo 3 y por ahí no vendría mal un poco darnos cuenta de cómo se generan las vistas y a partir de qué. Digamos, entonces, lo que vamos a hacer es eh, analizar un poquito lo que es lo que ya vimos, el método ISOE, digamos, conceptualmente, es la representación ortogonal que se obtiene mediante proyecciones ortogonales paralelas, dando como resultado las vistas planas bidimensionales. Básicamente, lo que estamos hablando es que nosotros tenemos una hoja de papel de 2 dimensiones y lo que tenemos que representar es de 3 dimensiones, y lo que nos pasa es que tenemos que descomponerlo necesariamente en vistas, partiendo de que cada figura tiene caras, que si yo tengo un objeto de 3 dimensiones, o una pieza de 3 dimensiones, tiene 6 caras. Ese es el origen del análisis. Y queremos separarla en piezas bidimensionales. Entonces, Norma Ciran adopta el método ISO. Decíamos que tenemos el método ISO-E e ISO-A. El ISO-E es el europeo y el ISO-A es el americano. Entonces, Norma Ciran adhiere, participa de esos métodos
y es lo que adopta para normas IRAN, digamos, para el uso corriente en nuestro país. Bueno, ¿cómo empieza el análisis? Para tenerlo en cuenta, decíamos que hay 6 caras que tiene una pieza, esta que estamos viendo, y a partir de ahí está diciendo, a partir de esas caras se generan lo que denominamos vistas, ¿eh? Y las va a pasar a denominar anterior, superior, lateral, izquierda, derecha, inferior y posterior, y las designa con una letra mayúscula, que las tenemos A, B, C, D, E, F. Lo importante es que, como vamos a repasar un poquito, porque esto nos va a dar la idea de cuál es la vista anterior, y lateral izquierda y derecha, que siempre hay un poco de confusión. Nosotros tenemos lo que se denomina este cubo. Imagínense un cubo que se llama triedro fundamental. El triedro fundamental es este cubo donde la pieza que nosotros queremos representar o transformar al método ISOE está flotando, equidistante de las distintas caras. Es decir, está flotando en el medio del cubo y la que vamos a representar. ¿Cuál es la idea? Bueno, nosotros tenemos el observador, tenemos que intervienen para interpretar el dibujo. Interviene el observador, que somos nosotros, que nos ponemos frente a una pieza, la pieza en sí, que es el objeto que queremos representar, y finalmente, como si fuera una pantalla, aparece la cara de ese triedro, de ese cubo. ¿Cómo hacemos? Nosotros nos posicionamos frente a esta pieza y hacemos la proyección ortogonal. De ahí viene que es una proyección ortogonal. Es decir, miramos de frente la pieza y es como si la estampáramos en el fondo. Miramos y proyectamos esas caras sobre el fondo. Es decir, estamos mirando bien de frente y la proyectamos. ¿Qué proyectamos? Solamente las caras que vemos. Es decir, estas caras. La que está por delante, frente a nosotros, esta que está inclinada, y es lo que proyectamos al fondo. Es decir, no comenzamos a ver las vistas, las caras laterales, nada. Nos proyectamos y las tenemos en el fondo. ¿Cuál es la idea de esto? Es que primero va en este orden el observador, que es el punto rojo, la pieza, y finalmente a partir de esa pieza el plano de proyección, que es el fondo. Es decir, ese es la forma que uno tiene que leer esto. Observador, pieza, plano de proyección. Eso sería la forma que uno empieza a proyectar. Esto, superficie del dibujo, lo que se denomina la parte de atrás. Bien. La vista anterior, que decíamos, un poco viene bien que repasemos esto, es la vista que tiene más importancia, la que tiene más carga de aristas y bordes visibles. Entonces, es la que primero vamos a dibujar y la vamos a denominar A, es lo que estamos viendo. Luego, Norma Sierra nos dice que hay 3 vistas que son importantes, la que las denomina principales, que son anterior, la superior, que estamos viendo, y la lateral izquierda, que vamos a ver. En la superior, el observador se coloca en este punto, por encima, y luego mira las caras que está viendo, que es este rectángulo, y esta otra que está inclinada, y que se ven de esta forma en la vista superior. Y un plano oculto que está ahí detrás, que es lo que proyectamos.
Bien, es decir, que nosotros pusimos mirando desde arriba, miramos el objeto y lo proyectamos al plano inferior ortogonalmente. Y solamente vemos las caras que están paralelas al plano de proyección. ¿Mm? Bien, esta sería la vista lateral izquierda. Y luego nos posicionamos desde este punto, vamos a poner el puntito rojo, nos posicionamos en esta posición, en este lugar, miramos el plano de proyección y el objeto lo proyectamos hacia el fondo. En este caso está apareciendo algo que no teníamos, que es un borde oculto, que es una arista que queda en una cara posterior y que queda oculta. Entonces lo vamos a representar de esta forma. Ahí terminamos de confeccionar lo que es el plano, digamos las vistas principales, que están compuestas por la anterior, la superior, que es la B, y lateral izquierda, que es la C. En este tema hay que tener en cuenta una cosa. La C es la lateral izquierda. Y ustedes dirán, bueno, cuando desarmemos el triedro, va a quedar a la derecha. Entonces, ¿cómo es? No. La idea de Norma Ciran es que se designa como lateral izquierda la que yo miro desde mi izquierda y no el lugar donde lo proyecto, donde la desarmé. Entonces, recuerden, yo me posiciono a mirar desde mi izquierda, siempre, si ustedes posicionados frente a la pieza, desde mi izquierda, desde donde tengo mi brazo izquierdo, y proyecto hacia el plano que me va a quedar registrado, dibujado a la derecha. Lo mismo que la superior, la miro desde arriba, de donde estoy mirando, y la dibujo en la parte inferior, es decir, abajo. Es decir, por eso, tengamos en claro, no es de dónde dibujamos, sino de dónde miramos lo que se designa como vista de determinada forma. Bien, en este caso seguimos con las secundarias, que son las que tienen menos carga de información, si yo elegí bien en mi vista anterior, y la voy a dibujar con el mismo criterio que las hice como las principales. Finalmente la inferior miro desde abajo y proyecto arriba, y la posterior es me posiciono por detrás de la pieza y la proyecto hacia el frente. Lo importante de esto es de dónde nos posicionamos a ver y generamos 3 vistas principales y 3 secundarias. El elegir la vista anterior correcta significa que correctamente siempre tenemos que tener en cuenta que si yo elijo una vista anterior mala, me va a empezar a registrar, no mala, porque a lo mejor es buena información, pero hay que tener en cuenta que nos dé también una lateral izquierda y una superior de buena información. Por eso hay que siempre prestar atención cuando uno comienza a representar. Bien, ese triedro, esa forma de representarlo, la tenemos ahí plasmada, porque luego eso se desarma, es como una caja que se desarma. Y la forma de hacer ese desarme es lo que nosotros estamos viendo ahí, que Norma Ciran lo propone así. ¿Y cómo nos queda registrado? La anterior, vemos como pieza principal, como vista principal. Lateral izquierda la van a tener registrada a la derecha, porque decíamos cómo era el proceso. Y luego, casi como en positivo y negativo, podríamos decir, la D refleja exactamente lo contrario a lo que es la C, es decir, la lateral izquierda y la lateral derecha son opuestas. Entonces, en una estoy viendo como espejada, están como espejadas, en uno veo los bordes visibles y en otro aristas ocultas. Lo mismo ocurre entre
la vista superior y la inferior. Se dan cuenta que son opuestas. Y bueno, y después finalmente entre el anterior y el lateral izquierdo. Bien, esta sería la forma y el simbolito es este, que es un tronco, un cono truncado y le falta la parte superior, y donde el diámetro menor a la derecha significa la parte superior y el diámetro mayor corresponde al diámetro al de la base. Bien, eso sería básicamente el objeto de cómo nosotros reflejamos, cómo entendemos el método ISOE. Y bueno, y como contraposición decíamos que el ISOA tiene que el observador, para interpretar un poquito esto, decíamos que el observador se mantiene en la misma posición. Yo tengo el punto rojo. Pero, a diferencia del ISOE, que proyectamos el fondo, el ISOA trae el plano de proyección entre la pieza y el observador. Por lo tanto, para dibujar la vista anterior, la reflejamos mirándolo hacia nosotros. Es decir, es una posición diferente. De todas maneras, si alguno de ustedes alguna vez tiene que leer un plano de esto, simplemente tratar de analizarlo un poquito y van a ver que la forma de dibujar, las piezas no cambian, se dibujan igual, pero la forma de desarmar ese triedro, ese cubo, es diferente. Pero hay una correlación exactamente igual que la otra. Esto tengámoslo en cuenta, pero nosotros vamos a dibujar en nuestro método, que es el oficial para Argentina, que es el método europeo, que es el que se está tomando norma 0. Bueno, ¿quedó en claro cuál es la idea? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos en las clases del día de hoy para a las 19 horas, a las 18 horas y el jueves. Tenga en cuenta eso.